hay una tendencia a que esto se use como un argumento, digamos, de tipo cuasilógico, que en esta idea subyace la idea de un hombre como una especie de homo economicus, en la cual efectúa un cálculo diciendo si la pena es alta, conviene darse la fuga, y si la pena es leve o de relativa entidad, conviene esperar y afrontar el juicio en libertad. Y esto es una simplificación de una realidad que es mucho más compleja, porque las variables que intervienen en el proceso de toma de decisión de una persona sobre si espera el juicio en libertad o si decide, en caso de estar en libertad, darse la fuga, van a estar intervenidas por múltiples factores. Y un dato de la realidad para que pueda construirse un razonamiento, como vimos, las condiciones de validez del razonamiento inductivo, un razonamiento válido, es tomar en cuenta una pluralidad de factores explicativos. No sirve tomar en cuenta uno solo de esos factores, sino que hay que tener una visión de conjunto para que no se desnaturalice esta condición del razonamiento inductivo, que es relevar la mayor cantidad de información. Es decir, que este razonamiento, la conclusión de este razonamiento tiene que estar alimentada en información suficiente. Y la pena que se espera como resultado del procedimiento por sí sola no es una información suficiente. Claro que va a ser información relevante, pero adjudicarle la naturaleza, que es una información relevante, en el conjunto de datos que vamos a evaluar, no equivale a decir que automáticamente esa pena que se espera como resultado del procedimiento ya nos proporcione la conclusión del razonamiento. Esto viene de largo. Ya, por ejemplo, la Corte Suprema de nuestro país en 1997, en el fallo Esteves, dijo que no constituye un fundamento válido del encarcelamiento preventivo ajustar el razonamiento exclusivamente a la pena esperada, sin indicar cuáles eran las circunstancias concretas, elementos concretos de la causa, de las cuales se desprendía esa presunción de que los fines del proceso iban a ser obstaculizados en caso que el imputado estuviera en libertad. Segundo punto, cuando decimos la pena se espera como resultado del procedimiento, ¿qué pena debe tenerse en cuenta? ¿Es válido realizar una proyección de la pena en concreto que se le va a aplicar al imputado? Y para esto, para referirnos al estado de la cuestión, vamos a remitirnos a uno de los informes de la Comisión Interamericana que están en el primer módulo como material de lectura, el informe 8609, que señala que debe atenerse al mínimo de la escala aplicable para el delito que se le atribuye al imputado o a la pena más leve en el caso que existan diversas especies de pena para conminar a quien comete el delito. Lo contrario, dice este texto de la Comisión, es decir, realizar una proyección punitiva en concreto podría lesionar la naturaleza cautelar del encarcelamiento preventivo y acercar el razonamiento, que el razonamiento esté inspirado en una sanción antes que en una medida cautelar, puesto que iría en contra del principio de inocencia realizar esta proyección punitiva que ya supone atribuirle el hecho al imputado en concreto. Además que podría afectar en algunos sistemas procesales el principio de imparcialidad del juzgador y a la par el derecho de defensa en juicio. No quita, dice el mismo texto de la Comisión, que puedan tomarse ciertos elementos como la concurrencia de delitos y lo mismo que ciertas cláusulas de los textos legales que impiden que la condena sea dejada en suspenso, pero siempre en este contexto, y es en el contexto de que estamos hablando de una medida cautelar en la cual no puede ser una pauta decisiva, lo que decíamos antes, lo mismo dice la Comisión, no puede ser una pauta decisiva e inconmovible la pena que se espera como resultado del procedimiento. Lo mismo puede ser tomado en cuenta aquellos casos como el mínimo de la escala penal aplicable, los casos en los cuales en principio corresponda, en caso de resultar el imputado nuevamente condenado, revocar una libertad condicional, una libertad asistida o revocar la condena de ejecución condicional en los términos del artículo 27 del Código Penal. Tercera y última cuestión de este repaso del estado de este tema es si el nivel de consolidación que haya alcanzado el cuadro probatorio durante la investigación tiene algún tipo de injerencia o de intervención cuando hablamos de la pena que se espera como resultado del procedimiento.
la prueba en virtud de la cual el imputado va a ser enjuiciado, que siempre es una objetiva y valoración provisional de la prueba, la que puede hacerse en la etapa preliminar del procedimiento. Esto no digo nada nuevo, si así lo invoco. Si se encuentra atravesada por ciertas debilidades probatorias, obviamente que el imputado, si considera que tiene una chance razonable de ser absuelto, va a tener menos motivos para darse la fuga, aun cuando la pena que se espera como resultado del procedimiento pueda ser alta. Si los elementos de prueba, por el contrario, resultan categóricos en contra del imputado, estos elementos que provisionalmente se han reunido, está claro esto, pero si tienen una entidad cargosa relevante o importante, se potencia el peligro de fuga asociado a la magnitud de la pena. Al respecto, yo recomiendo, si tienen tiempo, la lectura del voto del doctor Righi en el plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal Díaz Besone, que aborda en una forma profunda a la vez que sucinta esta temática.